Hola amigas, hola amigos, a un capítulo más de ¿Para qué sirven las matemáticas? Sí, y hoy estamos, pues bueno, con camiseta Estrategias Diarias. Hace bastante calorcito aquí en Pontevedra. Y bueno, vamos a ver cómo avanza el tema matemático, porque bueno, hemos tenido elecciones esta semana y como veis, las matemáticas están presentes. En el buen sentido, ¿eh? Siempre en el buen sentido. Estamos en países civilizados y no tenemos tanto que sospechar ni pensar en historias raras, porque hay mucho control. No creéis que no. Está todo mucho más controlado claro, que antiguamente, evidentemente. Bueno, pues vamos allá. Carl Menger, algunas de las cuyas aportaciones se consideran ahora como precursoras de los fractales, parece haber sido el primer matemático que escribió sobre el TSP. Atención, fijaros una cosa, hemos estado en el capítulo 1 hablando un poquito del poder de las matemáticas o, digamos, la influencia que tienen las matemáticas en la política y en la segunda parte estamos hablando ya de inventos para mejorar lo que es, pues, tanto, bueno, ya no es solamente el GPS, ¿no? La orientación espacial, sino optimizar recorridos, pues, comerciales. Estábamos contando un ejemplo en unas ciudades alemanas, un recorrido óptimo que un comerciante, pues, desarrolló y que eso llevó a, pues, fue el nacimiento de métodos modernos de optimización de recorridos, ¿vale? Bueno, seguimos entonces en ese contexto. Disculpad por no haber hecho un poquito de introducción, porque si no, a bote pronto, si es la primera vez que escuchéis el vídeo, podéis salir disparados, que aún así, pues bueno, no me, no me importaría además y comprendería perfectamente que os parezca un poquito arduo el tema. Vamos a tratar de hacerlo ligero. Si veo que se vuelve un poquito espeso, pues intentaré saltar como buenamente pueda. Parece haber sido el primer matemático que escribió sobre el TSP, como comentaba, en 1930 ya. Llegó hasta el problema desde una perspectiva muy diferente, cosa que es muy habitual, ¿eh? Había estado estudiando las longitudes de curvas desde el punto de vista de las matemáticas puras. En esa época, ese parámetro se definía como el valor más grande obtenido al sumar las longitudes de cualquier aproximación poligonal a la curva, cuyos vértices fuesen un conjunto finito de puntos en la curva, recorridos en el mismo orden en el que se sitúan sobre ella. Es decir, es convertir una curva en una serie de segmentos rectilíneos finitos. Evidentemente, cuanto más pequeñitos sean, más se aproximarán a la realidad de la curva, a la curvatura, pero siempre son, digamos, rectas, ¿no? Segmentos rectos. Menger demostró que se obtiene el mismo resultado si se sustituye cada polígono por un conjunto finito de puntos sobre la curva y se calcula la distancia total mínima a lo largo de cualquier polígono con esos vértices en cualquier orden que se desee. La relación con el problema del viajante estriba en que el trayecto más corto de Menger es el que resuelve el TSP si se consideran los vértices del polígono como ciudades. Es decir, cuando coinciden los vértices del dicho polígono con ciudades, entonces es óptimo. Lo denominó problema del mensajero, porque decía que era válido tanto para carteros como para agentes comerciales itinerantes, es decir, personas, claro, evidentemente que tienen que moverse entre esos puntos, entre esos nodos, ¿no? Entre esas ciudades, entre esos destinos. ¿Eh? Cualquiera que quiera moverse entre esos destinos, pues es óptimo minimizar el número de trayectos para, pues, satisfacer una demanda determinada, gastando el mínimo de gasolina, mínimo de tiempo, mínimo de riesgo, etcétera. Este problema puede resolverse mediante un número finito de intentos. No se conocen reglas que reduzcan el número de intentos por debajo de la cantidad de permutaciones de los puntos dados. Es decir, hay un límite que se calcula, pues, con las permutaciones correspondientes y por debajo de ese valor, pues ya no es posible optimizarlo más. Lo cual es bueno, porque así sabemos cuál es, digamos, el óptimo, ¿no? La norma, según la cual se debe ir desde el punto inicial al más cercano, luego al más próximo a este, etcétera, no conduce en general a la ruta más corta. Fijaros, la norma que podríamos pensar intuitiva, que se debe ir desde el punto inicial al más cercano
y luego al más próximo a este, es decir, haciendo, digamos, una línea, una cadena de proximidades, al final, cuando se calcula todo el recorrido, no resulta el recorrido total más corto. O sea que hay una ciencia muy interesante detrás de ello. Es decir, a veces cuando lo intuitivo no es lo mejor, es interesante escuchar estas teorías, porque seguro que vamos a tener mucho que ganar. Hay veces que no, hay veces que el sentido común de, pues, de lo que esperamos que va a ser, ya es, y luego matemáticamente pues simplemente se manifiesta o se corrobora esa intuición, ¿no? Pero en este caso es antiintuitivo. Por tanto, estas herramientas son las buenas. Estas son las buenas. Esta cita demuestra que comprendía dos características principales del problema. La primera es que existe un algoritmo para encontrar la respuesta. Solo hay que comprobar todos los recorridos uno tras otro, calcular sus longitudes y ver cuál es el más corto. El número total de trayectos posibles es precisamente la cantidad de permutaciones de los puntos, que es finita. En la época en que se escribía, no se conocía otro algoritmo mejor, pero no es factible comprobar todas las posibilidades para más de una docena de ciudades o así, porque hay demasiados recorridos. Es decir, si consideramos más de una docena de ciudades, ya se dispara tanto las posibilidades que ya sería pues incalculable. Y además estas cosas, pues matemáticamente cuando se demuestra que algo para un reducido, digamos, campo se cumple, pues para un número mayor, pues se cumple también, de la misma manera. En segundo lugar, sabía que el método evidente, ir de un punto cualquiera al siguiente más cercano, no suele funcionar. Los expertos llaman a este método heurística del vecino más cercano. El dibujo muestra un motivo por el que falla. Bueno, nos va a poner un ejemplo que os lo enseñaré ahora. Como veis en este dibujo, a pesar de que este estaba más cercano de este que este, al hacer este recorrido, pues de alguna manera hace al final, lo lógico hubiera sido hacer de aquí a aquí, está más cerca que de aquí a aquí, pero si primero hace este más largo, luego ya todo esto va a favor. Mientras que si hace este más corto, luego aquí tiene que ir y luego tiene que volver más. ¿Entendéis? No es intuitivo, ¿eh? Sí que es intuitivo ahora que lo vemos con un ejemplo. Menger fue profesor invitado en la Universidad de Harvard durante 6 meses, entre 1930 y 1931. Y el gran topólogo Hassler Whitney asistió a sus clases e hizo algunas sugerencias sobre la cuestión. Un año después, Whitney pronunció una conferencia en la que mencionó el descubrimiento del recorrido más corto entre los 48 estados que había entonces en Estados Unidos. O sea, de los 48 estados de Estados Unidos, calculó el trayecto más corto entre todos ellos, para recorrerlos todos. Interesante. El nombre, problema de los 48 estados. Estuvo en circulación durante un tiempo y nadie parece saber con certeza quién acuñó la denominación más pegadiza de problema del viajante. Claro, el problema del viajante es con lo que ha quedado, digamos, branding, ¿no? Ha quedado marcado, remarcado y enmarcado este problema que, bueno, pues es Vox Populi. La primera referencia impresa conocida en la que se emplea el término TSP es un informe de Julia Robinson de 1949. Menger prosiguió su trabajo en el TSP y en problemas relacionados. En 1940, encontrar el camino más corto a través de n puntos en el cuadrado unidad. Y luego ya, pues en 1951, Samuel Verlunsky demostró que la respuesta tiene una longitud menor que 2 más, etcétera, etcétera. No vamos a meternos en tecnicismos, pero digamos que a partir de este problema fueron sucesivos matemáticos tratando de perfeccionar la casuística para casos pues ya de n nodos, ¿vale? Ya generalizarlo de una manera más, claro, separándonos ya de la intuición y más con aparato matemático. A finales de la década de 1940, una de las instituciones más destacadas en investigación operativa era la Corporation R&D de Santa Mónica, en California. Sus investigaciones habían hecho mucho trabajo en una cuestión muy relacionada, que era el problema del transporte. Y George Dantzig y Jalin Koopmans
sugirieron que sus aportaciones a lo que se conoce hoy en día como programación lineal podrían ser relevantes al TSP. Programación lineal que se estudia en álgebra. Para aquellos que estudiéis matemáticas y pensáis, ¡ay, álgebra! Matrices determinantes. ¡Ay, qué rollo!, ¿no? Programación lineal. Pero qué interesante es, qué útil para optimización, para programación, pues luego con ordenadores para sacar. Es una herramienta tan brutal, que solamente cuando lo habéis estudiado lo descubrís. El problema es que muchos os quedáis en las puertas de profundizar en estas materias tan súper interesantes y tan súper prácticas y que dan los verdaderos superpoderes. La programación lineal es un potente marco práctico para muchos problemas de optimización combinatoria. Si antes lo digo. Constituye un método para maximizar alguna combinación lineal de variables, sometida a desigualdades que afirman que ciertas combinaciones lineales más deben ser positivas o negativas. Danzig inventó el primer algoritmo práctico, el método simplex. Bueno, este es el que se estudia en primero de ingeniería. Desde luego es el que se estudia, el método simplex, que es simplex de utilizar, también es sencillo, pero súper potente, súper intuitivo, me encanta. Que todavía se emplea mucho hoy en día. Las desigualdades definen un poliedro convexo multidimensional y el algoritmo suena muy raro, pero al final, si lo habéis practicado, es un método muy gráfico. Construyes un poliedro multidimensional en el que pues vas, digamos, cada desigualdad la vas representando y al final tienes que saber interpretar lo que queda entre dichas desigualdades. Introduces un montón de desigualdades y luego al final hay unas zonas y esas zonas tienes que saber interpretar esos puntos de intersección, esos puntos, digamos, en los que hay en común, en los que no son comunes, etcétera. Todo eso nos aporta una información que es la solución del problema. Son soluciones del problema gráfico, que pocas veces en matemáticas se ve la cosa tan gráfica, Muy interesante. Los investigadores de R&D, Danzig, Delbert Fulkelson y Selmer Johnson, hicieron el primer progreso significativo de verdad en el TSP mediante el empleo del método de programación lineal de Danzig. Lo adaptaron para aplicarlo a este problema e introdujeron nuevos métodos sistemáticos, en concreto, el uso de planos de corte. La conclusión fue un límite inferior para la longitud óptima del recorrido. Si puede encontrarse un trayecto cuya longitud sea tan solo un poco mayor que la ideal, es que se anda cerca de la respuesta, en cuyo caso la astucia instintiva puede en ocasiones rematar la tarea. Danzig, Fulkerson y Johnson emplearon estas ideas para obtener la primera solución del TSP, el TSP que lo estamos diciendo, TSP, etcétera, etcétera, es Traveler Problem, ¿no? Traveler, TSP es el problema. En 1956, el pionero de la investigación de operaciones, Merrill Flood, argumentó que es presumible que el TSP sea complejo. Esto plantea una duda fundamental. ¿Hasta qué punto? Para responderla debemos volver a considerar P y NP, lo que es positivo y no positivo, ¿no? Esas medidas de complejidad computacional que valen $1.000.000. Parece muy probable que Flood tuviera razón. Los matemáticos siempre han prestado atención a que los métodos para resolver problemas sean eficientes, aunque si no hay más remedio, son de la opinión de que cualquier método es mejor que ninguno. Para propósitos estrictamente teóricos, el mero hecho de ser capaces de demostrar que existe una solución a un interrogante puede ser un adelanto enorme. ¿Por qué? Porque si no es posible tener la certeza de que haya una, buscarla podría ser una pérdida de tiempo. Bueno, amigas, amigos, pues así acabamos el capítulo de hoy dedicado a las matemáticas. Seguimos con este tema tan apasionante y hoy, pues fijaros, han aparecido conceptos como el simplex, la álgebra lineal y hemos visto unos cuantos nombres de matemáticos pues que a buen seguro ninguno conocíais. Bueno, pues nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y que paséis un magnífico fin de semana. Adiós.